Hola, somos el equipo 4, González Vázquez Aranzazú, Hernández Ramírez y Ana Laura, Lara Godínez Ana Fernanda y López Chávez Jimena. Y vamos a presentar la terapia estratégica por Iris Xochitl Galicia Molledo. Vamos a comenzar diciendo que el autor Jay Haley toma el concepto estratégico para referirse a la terapia en que el profesional traza la intervención específica para el problema que se le presenta. Otros autores como Wickland, Fish, Watzlawick y Bodin toman ese término para referirse a la solución de problemas. Para muchos autores, Haley es la transición entre la posición estratégica y estructural. La terapia estratégica, según Haley, es aquella en la que el terapeuta lleva en gran medida la iniciativa y en la que tiene que identificar problemas solubles, fijar metas, diseñar intervención, examinar respuestas y evaluar. Aquí el terapeuta asume mayor responsabilidad en la gente. Los orígenes y desarrollo. Para empezar, la obra de Haley está enfocada en 3 enfoques. Empieza con la concepción personal de la comunicación, que se inspiró en Bateson. En Milton Erickson se inspiró por el enfoque general de lo que constituye la terapia y de Salvador Minuchin del acercamiento de la familia. Aquí podemos ver lo que sacó de cada uno. La comunicación, que ya dijimos que fue de Bateson, pero cuando Haley publica su obra, le da un enfoque más social. Después las directivas, que es una parte esencial de la terapia de Haley, se inspiró en Milton Erickson. Y como ya dijimos, la familia lo sacó de Salvador Minuchin. Los representantes de este modelo son Jay Haley y Chloe Madanes. Estos dos trabajaron juntos y desarrollaron conceptos de la formación de terapeutas. También dirigieron el Instituto de la Familia en Washington. Después vienen los postulados, que son los elementos importantes de la terapia estratégica, y una es la unidad terapéutica, que es la propuesta de Haley era dejar de lado las ideas predominantes en su momento, no hablar de síntomas, estados mentales o estados anímicos generales. Dice que un paciente con una queja es una interrelación entre diversos individuos compuestos por actos y comportamientos, y desde que el paciente acude al terapeuta, ese también forma parte del entremado social. Para Haley, no es suficiente reconocer que en el problema del cliente no solo se encuentra el involucrado, es suficiente reconocer que la unidad terapéutica se constituye además de la familia nuclear, otros familiares. La propuesta también es incluir a los profesionales de que de una u otra forma estén en contacto con el problema. Habrá de considerar cómo está influyendo los miembros de la institución educativa, y Haley resuelve de una manera relativa sencilla al plantear una serie de pautas que debe cubrirse desde la primera entrevista de la terapia estratégica y son escritas en el método de intervención. Bueno, en la organización y la jerarquía, esto quiere decir que la familia está organizada jerárquicamente, unos con más poder y otros con papeles secundarios. Con la teoría de doble vínculo se asoció con el esclarecimiento de las relaciones familiares. Una conducta inapropiada es el trastorno de la comunicación que provoca una mala organización. La confusión de las jerarquías puede resultar perturbante en la adaptación para el ciclo familiar. Un ejemplo es cuando un adolescente tiene una conducta desorganizada. Mayormente el problema no es el hijo, sino la reacción que tiene la familia ante esa crisis. Ahora vamos a hablar de los métodos de intervención. El primer método de intervención es la formulación del problema. Para poder solucionar la queja o el problema que se presenta, es necesario poder identificarlo. Para eso se recomienda que en la primera entrevista no haya límite de tiempo. En esa primera entrevista pueden estar presentes otros miembros de la familia, y en el caso de que se atienda a un niño con problemas escolares, se pueden llegar a citar a los profesores. Las etapas de la primera entrevista son la social, el planteamiento del problema, la interacción y la fijación de metas. Estas etapas permiten definir el problema y poder pasar a solucionarlo. Se propone que las primeras 3 etapas se dirigen a la evaluación y la última etapa se dirige más a la intervención, aunque también en la interacción
hay momentos en los que se puede aparecer la intervención. Y la autora de este capítulo sugiere una quinta etapa para entender más el esquema de la terapia de Haley, que es establecer las directivas, de las cuales vamos a hablar más adelante, ya que estas son una función esencial para este tipo de terapia. La etapa social nos dice que el contacto entre los miembros de la familia y el terapeuta, transmitir el mensaje de cada uno de ellos es importante en la tarea de ayudar al paciente, observar el comportamiento que le indique el estado de ánimo de la familia, y todo esto debe ser considerado como información provisional y no deberá ser comunicado a la familia. Bueno, sigue el planteamiento del problema y este tiene como objetivo sentir cada uno de los integrantes de la familia respecto al problema. Se debe considerar la formulación de la pregunta y considerar a qué miembro de la familia se plantea, y se puede preguntar los siguientes, que es cuál es el problema, en qué puedo serles útil, qué cambios desean lograr y por qué han venido a verme. Otras recomendaciones es adaptar el tono, abstenerse a realizar comentarios o interpretaciones, no centrar la atención en el problema y no definirlo. Luego sigue la etapa de interacción. Aquí todos los miembros de la familia dialogan entre sí sobre el problema. El terapeuta logra adquirir más información para identificar las pautas de comunicación, la jerarquía y su estructura familiar. El terapeuta debe de guiar la entrevista y al momento de comenzar los diálogos puede ayudar con algunas preguntas como ¿cuándo se produce el síntoma? ¿De qué manera y con quién? ¿Qué hace cada integrante de la familia cuando aparece el problema? ¿Cómo desaparece este? ¿Quién se siente trastornado, preocupado o triste por el problema? Y si hay algo que les preocupa. Sigue la etapa de fijación de metas, que aquí hay una definición de los cambios. Se requiere que la familia formule lo que desea lograr, se negocia entre familia y terapeuta y se formulan también los cambios deseados. Se detecta la influencia que pueden ejercer las acciones emprendidas por la familia y el terapeuta deberá indagar sobre el problema. También debe de haber cambios en la secuencia de comportamientos, una reorganización de las jerarquías, y lo de redefinición del problema se refiere a cuando el terapeuta redefine el problema que la familia presentó como insoluble a algo soluble. O sea, es decir, lo plantea de forma diferente para que la familia pueda entenderlo como algo que tiene solución. Y sigue la connotación positiva, que esta lo que busca es cambiar la perspectiva negativa del individuo y sugerirle que su conducta no es adecuada, aunque a veces este tipo de sugerencia puede ser tomada de una manera tanto positiva como negativa. Después vienen las directivas, que dice que Haley define todo cuanto se haga en terapia. Toda acción del terapeuta constituye un mensaje para que la otra persona haga algo. En ese sentido, está impartiendo una directiva y nos dice que la directiva hace referencia a las tareas que el terapeuta imparte durante la sesión. Los tipos de directivas es la asociación de tareas que se pide en la terapia para cumplir unos objetivos. Uno de los objetivos es lograr que los individuos compartan de manera distinta que propicie experiencias diferentes. Intensificar la relación entre cliente y terapeuta para mayor estatus y jerarquía. Y obtener otra información que no se haya proporcionado en la entrevista. Bueno, hay dos formas, que es la directa, que consiste en pedir que se cumpla, y la indirecta, que es pedir que no se cumpla un objetivo. Voy.
Ok, las directivas directas. Hay dos tipos de directivas directas. La primera es pedir que se deje de hacer lo que se ha venido haciendo. Esta es más difícil porque se tiene que convencer al cliente. Y usualmente para que el cliente pueda confiar, se necesita que el terapeuta ya goce de una buena reputación para que el cliente sienta la confianza de decir, pues a esta persona sí le funcionó, a mí también, y tenga como la voluntad de dejar de hacer eso. O pedir que se haga algo diferente. Aquí es más fácil, pero pues también tiene su grado de complejidad porque es la creación de nuevos hábitos. Los hábitos viejos e inadecuados no se van a abandonar por iniciativa. También habla de las directivas metafóricas. Aquí el terapeuta desea que los implicados hagan algo que parezca espontáneo, sin que perciban que fueron consignados a realizarlos. Después están las directivas indirectas, que estas están conformadas por tareas paradójicas y se utilizan cuando las familias que llegan porque necesitan ayuda, pero se niegan a todas las soluciones que se les ofrecen. Entonces, una de las opciones que se toma son mensajes de cambien y no cambien. Esto con la finalidad de que se facilite el cambio en los patrones estereotipados de la familia, sin que haya como mucha resistencia de alta intensidad de parte de esta. Para que haya un cambio y para que funcione la directiva indirecta, se debe hacer un encuadre junto con el terapeuta y una parte de la familia o un miembro se debe de mantener de forma estática. Y se pretende que con el nuevo comportamiento de la familia, este no se le acredite al terapeuta, o sea, que el cambio se quede, pero que no sea como mérito del terapeuta, sino que sea mérito de la propia familia. Esto, este tipo de directivas tienen éxito porque posibilitan que la familia desafíe al terapeuta. Después vienen las características de las directivas y dice que deben ser sencillas para que puedan ser cumplidas por la familia. Se buscará que estén al alcance de la familia. Se propone que las tareas involucren a toda la familia, simular en la sesión alguna de las actividades propuestas y también se sugiere que en caso necesario se abra una polémica sobre las maneras en las que la familia cree poder eludir las tareas. Aranza, creo que otra vez está apagado tu micrófono. Ay, perdón. Los niveles de interacción familiar. La terapia está organizada en 4 niveles de interacción metafórica. Las funciones interaccionales que se encuentran en la familia que conforman un comportamiento al involucrarse el amor, la lucha y el conflicto es la comunicación, fomentar relaciones íntimas y la dificultad de la solución de problemas. El primer nivel es el dominio y el control. Aquí los individuos se relacionan entre sí con el fin de dominarse unos a otros. Predomina el dolor y el temor, y aquí se crearán situaciones en las que la hostilidad de un individuo se convierta en una gratificación no para quien la presenta, sino para otro miembro de la familia. En el nivel 2 es el de ser amado, y aquí los comportamientos están motivados por el deseo de ser amado, y hay una lucha por recibir cuidados, lo que provoca actos violentos con los que se dañan a sí mismos. Hay varios tipos de estrategias, pero la más común es la de Madanes, que ella sugiere metáforas lúdicas, que estas también pueden ser de fingimiento, y lo que buscan es alejar el problema que está en un nivel físico y convertirlo a un nivel más abstracto, mental y racional. Aquí hay dolor sustituido por el juego y cambio en el involucramiento paterno, que este ya existe, pero está como orientado a la conducta del problema. Y lo que se busca es que se oriente a otros aspectos que sigue el individuo identificado. También se promueven los cambios positivos. Y por último está el acto simbólico, que aquí la conducta autodestructiva se simboliza y lo que esa persona se hace a sí misma y a su familia. Y poco a poco el individuo va a tener control sobre su problema y este irá desapareciendo. En el nivel 3 nos habla de amar y proteger y nos dice que hay dominación y
culpa, desesperanza, descuido, intrusividad, comportamientos obsesivos, unión, amor y felicidad, falta de control, amar y proteger a los demás, pero nos decía que una de las palabras que más se ocupa, nos decía que la violencia en nombre del amor, te pego por tu bien. Aranza, tu micrófono. El nivel 4 es el arrepentirse y perdonar. Bueno, la mayoría de los problemas es por una comunicación intrafamiliar escasa. Alrededor se gira por la mentira, el resentimiento, la aflicción y la autodenigración. La supervisión de estos consiste en emplear el encuadre en la entrevista para que la familia tenga una idea clara de la situación terapéutica. Uno de los objetivos es incitar a la familia para que logre sus metas. Y por último, vamos a hablar del momento actual por el que transcurre el modelo de terapia estratégica. Aquí existen formas de interacción entre los miembros de la familia que pueden ser considerados como un comportamiento metafórico y adaptarse como posibles explicaciones del comportamiento problemático de una familia. Las posiciones terapéuticas constructivas y todas aquellas que están en contra del poder y la directividad han venido ganando espacio y hecho caso omiso de la terapia estratégica. También se considera que los planteamientos de la terapia propuesta por Haley han proporcionado fundamentos en la conformación de la terapia multisistémica. O sea, hay muchos terapeutas que están en contra de la terapia estratégica, pero hay otros que hasta la toman como ejemplo para otro tipo de terapias. Bueno, gracias, esto es todo. Y